cuerpo de Cristo resucitado posee dos características. Es el mismo cuerpo que tenía Cristo en su vida mortal, y las llagas de las manos y de los pies son su DNI. Así se muestran los apóstoles: mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pero posee unas cualidades nuevas. Se presenta entre sus apóstoles sin llamar a la puerta, o adquiere la apariencia de hortelano o de caminante. No está sometido ya al espacio y al tiempo. Estas dos características es lo que se denomina un cuerpo glorioso. Es el mismo cuerpo, pero ya fuera de nuestras limitaciones, las limitaciones de este mundo. A lo largo de los 40 días de la Pascua, el Señor, a pesar de tener un cuerpo glorioso, espiritualizado, sin embargo se hace sensible a los apóstoles, se les aparece. Y esto tiene fundamentalmente dos razones. En primer lugar, para confirmarles en la fe. Les regaña un poco porque no han creído los testigos de la resurrección, y va a confirmarles, a que comprueben, y quizás sintamos un poco de envidia de esos apóstoles y pensemos que si a mí se me apareciese el Señor y me ofreciese sus llagas, y como a Tomás me permitiese manchar mis dedos en la sangre de su llaga de la mano derecha, pues creería. Incluso podemos pensar que Jesucristo está jugando con nosotros, con los hombres, a una especie de escondite un tanto cruel, porque ese juego en el que uno se escondía y los demás tenían que buscarle, Dios lo practica perfectamente. A Cristo no le ve nadie, y por tanto es muy difícil, ¿no? Un escondite muy difícil, y además es muy severo, porque solamente se salva el que termina encontrándole, y nos parece que es un asunto casi sobrehumano. Bueno, esto evidentemente es un pensamiento distorsionado, no es correcto. Por eso nos conviene entender a fondo el porqué del cuerpo glorioso de Cristo. ¿Por qué Cristo no ha resucitado con un cuerpo como el nuestro? Con el mismo cuerpo con que Lázaro resucitó. Es decir, Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, o la hija de Jairo, fueron resucitados por Jesús y dieron como un paso hacia atrás. Volvieron a la situación anterior a su muerte. Recuperaron el cuerpo que tenían entonces. Lázaro volvió a Betania, a la casa de sus hermanas, continuó viviendo como antes y de nuevo volvería a morir. Pero el Señor, con su resurrección, no da un paso atrás, da un paso hacia adelante y adquiere el cuerpo definitivo, ya no sometido a este mundo, sino compatible con la divinidad, el que un día tendremos nosotros también. Bien, ¿cuál es el motivo? Cristo en estos 40 días se aparece a sus apóstoles, sí, para confirmar, pero también esas apariciones y este tiempo es un tiempo de pedagogía. Les quiere enseñar una nueva manera de relacionarse con Él. Hasta entonces ha estado junto a ellos, ha estado al alcance de los sentidos como cualquier otra persona, pero a partir de entonces, de la Ascensión, de Pentecostés, el Señor quiere vivir en ellos. Una relación nueva, va a inaugurar un nuevo tipo de relación humana, en este caso espiritualizada o gloriosa. Todas las relaciones humanas de este mundo, todas las que conocemos, todos los amores, la simpatía, la amistad, el noviazgo, el matrimonio, la caridad, tienen dos características. Están mediadas por el cuerpo, somos unidad sustancial del alma y cuerpo, igual que el conocimiento también está mediado por los sentidos. Y todos los amores de este mundo tienen dos características. En primer lugar, son amores circunstanciados, es decir, que surgen cuando se dan determinadas circunstancias. Dos personas se enamoran si coinciden materialmente, no una persona del siglo XXI y una del siglo XV, o una persona que vive aquí y otra en las antípodas. Tienen que coincidir de alguna manera en el espacio, en el tiempo, pero también en los gustos, en las opiniones, incluso en el aspecto externo. Hay un montón de circunstancias que son necesarias para que surjan los amores en este mundo. Y la segunda característica de nuestros amores es que son limitados. Amor es sinónimo de comunión. El amor se dirige a la comunión de personas, pero nunca en este mundo es posible una comunión total de dos personas de forma que al final sean una sola cosa. Esto no es posible. Y de hecho los enamorados románticos del romanticismo
algunas veces se quitaban la vida justamente como frustración ante este deseo de unidad, de fusión. Al no ser posible, pues este mundo no valía la pena, y si no podían vivir siendo una sola cosa, podían morir juntos. Bien, los amores de este mundo, por tanto, son así. Y sin embargo, Cristo, con su resurrección y con el día de Pentecostés, inaugura una nueva manera de relacionarnos entre nosotros, con Él y Él con nosotros. Una nueva relación humana, que es lo que se denomina la gracia santificante, que a diferencia de todas las demás relaciones humanas y amores, no está circunstanciada, es decir, que se ofrece a todos los hombres, a todas las mujeres, de todos los lugares, de todos los tiempos, de todas las opiniones, de todos los gustos, de todas las culturas, de todas las lenguas. Superan las circunstancias y por tanto no tiene que estar condicionada a los límites de la materia. Recordamos el Principito, cuando domestica al zorro, y el zorro le dice: no diremos nada, estaremos en silencio, porque las palabras son una fuente de malos entendidos. Bueno, toda la materia une, pero también separa, es ambigua. Para una relación abierta a todos se necesita el cuerpo glorioso. Y en segundo lugar, la gracia no solamente se ofrece a todos, sino que se ofrece a toda la persona, a todos y a todo el ser humano. A toda la persona, porque sí consigue la unidad. San Pablo escribirá eso de: vivo yo, pero no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esto es un fenómeno místico al alcance de todos los cristianos. Esta es la meta de la gracia. Y lo podríamos desglosar quizá en 3 aspectos. La unión con Cristo a través de la gracia lleva a la identidad en el pensamiento, en la manera de ver, de entender las cosas, en cómo juzgar, la cosmovisión del mundo y la autocomprensión de uno mismo. La ciencia y el conocimiento natural llegan a algo, pero se parecen a un globo. Cuanto más se hincha el globo, más fronterizo, más superficie en contacto tiene con el aire exterior, es decir, con el misterio. Cuanto más conocemos, más misterio se provoca, se produce, aparece, nos planteamos. Y la fe, en cambio, es el marco que engloba, que explica lo que la razón puramente natural no puede. Un campeón de esto fue Benedicto XVI. Fue un grandísimo intelectual, como sabemos, pero muy realista y muy ambicioso. No se contentaba con el conocimiento científico, sino que aspiraba al conocimiento profundo y sapiencial. Y en el testamento espiritual que escribió al final de su vida, dice: a menudo parece como si la ciencia fuera capaz de ofrecer resultados irrefutables en desacuerdo con la fe católica. He vivido las transformaciones de las ciencias naturales desde hace mucho tiempo y he visto cómo, por el contrario, las aparentes certezas contra la fe se han desvanecido, demostrando no ser ciencia, sino interpretaciones filosóficas que solo parecen ser competencia de la ciencia. Desde hace 60 años acompaño el camino de la teología, especialmente de las ciencias bíblicas, y con la sucesión de las diferentes generaciones he visto derrumbarse tesis que parecían inamovibles y resultar meras hipótesis. He visto y veo cómo de la confusión de hipótesis ha surgido y vuelve a surgir lo razonable de la fe. Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida, y la Iglesia, con todas sus insuficiencias, es verdaderamente su cuerpo. Por tanto, la gracia hace que tengamos la misma visión de Cristo, de todas las cosas, del origen del universo, de cómo es Dios, de qué pasa después, de quiénes somos nosotros. Soy mi ADN, ciertamente, soy un animal racional, pero sobre todo soy, si me quiero entender al fondo, un hijo de Dios, un hermano de Cristo. En segundo lugar, la gracia lleva a la unidad de voluntades con Cristo. Se ha dicho que amar es querer lo mismo y no querer lo mismo. Hay un estilo de vida de Cristo, característico de Cristo, que consiste en avanzar por la vida reconociendo la voluntad del Padre y respondiendo que sí.
¿Por qué estuvo 30 años trabajando en Nazaret? ¿Por qué de pronto comenzó la vida pública? ¿Por qué se aparta al levantarse la persecución? ¿Por qué en cambio se dirige a Jerusalén sabiendo que le espera la muerte? Cada caso es porque es la voluntad del Padre. Y este es el estilo de vida del cristiano. Cuando se vive de esta forma, la identidad de voluntades, querer lo que Dios quiere, es la meta de la vida. Y lo que en concreto ocurra pierde el protagonismo. No es indiferente, no es lo mismo que vaya bien o vaya mal, que haya salud o enfermedad, pero no es lo protagonista. No estamos para eso, estamos para compartir con el Señor todo aquello. Un ejemplo me parece tierno, verdaderamente bello, es el de un joven español, pero que vivía en Inglaterra, Pedro Ballester, que falleció hace un par de añitos o 3 por un cáncer. Era un hombre, un joven que tenía la vida por delante, tenía muchísimas posibilidades, era una persona entregada a Dios. Y dejo abajo en la descripción un enlace a un video reportaje de su vida que vale la pena. Quien no lo haya visto, es un ejemplo precioso y muy actual de hasta dónde llega la unión con Cristo, hasta qué aceptación y qué capacidad de ser felices incluso en lo más duro, esa unión de voluntades. Y en tercer lugar, la unión con Cristo lleva la identidad de corazones, es decir, a amar, a tener la afinidad de Cristo, tener lo que también se ha denominado por la afectividad espiritual. Generalmente las cosas nos producen alegría o tristeza según nos afecten bien o mal, pero tener los sentimientos de Cristo es sentir por ellas alegría o tristeza según sean objetivamente buenas o malas, verlas como las ve Dios, no por interés, no porque me afecten a mí, no llevando una vida céntrica, no entendiendo las cosas únicamente en cuanto afectantes, sino en sí mismas. Y concretamente esto lleva a la posibilidad de querer a los demás a todos por su dignidad, también a los enemigos, también a los que me resultan antipáticos, también a los que no conozco. Por eso el mandamiento nuevo de amaos los unos a los otros como yo es un fruto madurísimo de la gracia. Nos permite amar más de lo que naturalmente se podría. Un caso muy querido para mí es el de Julián Campo, que era un joven que vivía en Marbella pues muy bien, muy cómodamente, y un año quiso hacer el Camino de Santiago, sintió en esos días que Dios le pedía hacer algo por los demás, no sabía qué, alguien le había hablado en el camino de Madre Teresa, que todavía vivía, cogió el avión, fue a verla para consultárselo, comenzó allí una temporada de ayuda a las sisters, a las hermanas de la caridad, y contaba cómo el cuidar a los leprosos y a aquellos moribundos le producía verdadero rechazo, sentía repugnancia, y que una de las monjas que les acompañaba le decía: Julián, procura ver a Cristo en este enfermo. Y Julián decía: pero sister, ¿cómo voy a ver a Cristo si huele fatal? Y decía: Julián, reza, pero si no sé rezar, si no sabe rezar, entonces reza. Y Julián aprendió a rezar y a reconocer a Cristo en aquellos hombres. Y ya se quedó enganchado como voluntario sistémico, como voluntario ya crónico hasta el final de su vida. Venía a pasar unos días en verano aquí, a descansar en Occidente, y luego regresaba de nuevo para allá. Y siempre sentía como que los primeros años que la gente de aquí, con todo su bienestar y su opulencia, sin embargo, estaban tristes y se indignaba con ellos. Con el paso del tiempo, Julián no solamente ensanchó su corazón para querer a los leprosos, a los moribundos, sino que también cuando venía a Occidente miraba con la misma misericordia al opulento occidental. Ese ensanchamiento del corazón para llegar a querer como quiere Dios. Bueno, son como 3 dimensiones de lo que la comunión personal con Cristo resucitado, con el cuerpo glorioso de Cristo. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen, le llamamos llena de gracia, que descubramos esto, que no nos contentemos con un cristianismo superficial, que efectivamente estaría ansiando una aparición de Cristo sensible, sino que acojamos a Cristo en nuestra alma y entablemos con Él una relación tan intensa
que nos vaya unificando nuestra mente con la suya, nuestra voluntad con la suya, nuestro corazón con el suyo. El próximo día, si Dios quiere, la semana que viene, veremos una aplicación de esto mismo a la oración de contemplación.